En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Humberto Arciniegas, a que siempre entrevisto en mi programa por su capacidad de análisis. Humberto Arciniegas es dirigente del PSUV y ya tenemos unos 20 años o los 21 años haciendo los análisis del 11 de abril, de los hechos de abril del año 2002. Recordemos que hoy se cumplen 21 años de la efímera caída de Hugo Chávez. Hugo Chávez cayó por un rato, 11 de abril del año 2002, lo retornaron al poder el 13 de abril del año 2002. Recordemos que hubo una manifestación, se decía que había 1 millón de personas en las calles de Caracas, liderados por Guayquipuro Lameda, quien había sido presidente de PDVSA, militar, que había sido hombre de confianza de Hugo Chávez, el expresidente de la CTV, Carlos Ortega, y tantos otros dirigentes. El presidente Chávez le ordenó al general Rosendo aplicar el plan Ávila. El general Rosendo desacató esa orden del presidente de la República. El presidente hizo una cadena de radio y televisión. Globovisión partió la campaña, partió la pantalla, perdón. Por un lado transmitía la cadena y por otro lado transmitía lo que estaba pasando en las calles de Caracas, la concentración esa, la manifestación en contra del presidente Hugo Chávez. En la noche el alto mando militar, en pleno, pidió la renuncia del presidente Chávez. Vimos como a Chávez salía con una franela incluso, cuando se recostó por un momento en el pecho del cardenal Velasco. A las 3 de la mañana del día sábado vimos al general Lucas Rincón diciendo que a raíz de los acontecimientos acaecidos en la tarde de ayer se le pidió la renuncia al presidente de la República, a la cual aceptó. Esto lo dijo Lucas Rincón. Ese mismo día, ya en horas de la tarde, vimos a Carmón Estanga, presidente de Fede Cámaras hasta ese entonces, posicionarse como presidente de Venezuela. Disolvió algunos poderes del Estado, entre ellos la Asamblea Nacional, no sé si todos los poderes del Estado. Todos los poderes. Y más tarde, o eso fue el domingo, No, el domingo, el retorno de Hugo Chávez, eso fue el sábado. El domingo en la madrugada, a las 3, de 3 a 4 es que aparece el presidente. Apareció Chávez. Bueno, pero en todo caso hay que señalar que, aunque había gente manifestando en algunas ciudades, especialmente en Caracas, hay un video muy famoso a las puertas de Miraflores del amigo Francisco García, pidiendo encarecidamente, devuélvanos a nuestro presidente. Pero Raúl Isaías Baduel, el general Raúl Isaías Baduel, tuvo mucho que ver con el retorno, fue quien retornó a Hugo Chávez a Miraflores. Y bueno, luego Baduel murió pues en prisión. Ahora, ¿qué nuevo análisis hace Arciniegas de esos hechos del 11 de abril? Hoy, 21 años después, ¿qué se puede decir del 11 de abril? ¿Ah? 22, porque estamos en 2002. Porque estamos en 21, 21 años. 21 años. Sí, 21 años, 21 años. ¿Qué se puede decir? Mira, bienvenido una vez más a Punto Fijo de Opinión. gracias nuevamente por este importante acontecimiento en nuestra historia. Nosotros, el mundo moderno de ahora, con las altas tecnologías, los pueblos se olvidan fácilmente de procesos trascendentales. No solamente puede ser de los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril, claro, ahora con las nuevas tecnologías, alguien tiene acceso por YouTube, por los canales Telegram, por Instagram, de todo lo acontecido. Y nosotros podemos evocar por lo menos lo que ocurrió en el 18 de octubre de 1945,
que es un proceso de acción democrática y un golpe de Estado y lo convierte en una revolución junto con el triunvirato militar, que estaba Llovera Páez, Marco Pérez Jiménez. Y Carlos Delgado de Chalbó. Entonces, esto nos permite a nosotros, a los historiadores sobre todo, para el desarrollo de los tiempos que vienen, analizar todas estas situaciones. Los acontecidos, precisamente, los días 11, 12 y 13, tiene en esa dialéctica unos hechos históricos. Y hay que efectivamente regresarse al año 2001, cuando se aprueba la ley habilitante de 49 leyes, donde habían las leyes fundamentales, que era la ley de pesca, la ley de hidrocarburos. Guillo Chávez, acá diputado de la Asamblea Nacional en ese entonces, fue corredactor de esa ley de la ley de pesca. Fue corredactor de la ley de pesca y la ley de tierra. O sea, dentro de ese marco, de esas leyes, de la ley habilitante, ese sector, podríamos decir, de la oposición venezolana, pero sobre todo ligado al empresariado, empieza a jugar un papel fundamental para diseñar toda una estrategia de lo que iba a ser los acontecimientos del 11 de abril, que iba a terminar en una fase de un golpe de Estado. Inclusive ya hay un ensayo el 8 de diciembre, cuando la CTV convoca un paro nacional el 8 de diciembre del año 2001, conjuntamente con Fede Cámara. Ese fue el globo de ensayo, lo cual... Antes del 11 de abril de 2002, ¿había ya ocurrido el paro petrolero? No. ¿Eso fue después? Fue después. El paro petrolero ocurre en el año 2002, se inicia el 4 de diciembre del año 2002. Eso todo entonces lo que está diciendo. Entonces, sucedió ese acontecimiento. Entonces, dentro del Estado, del partido de gobierno, y precisamente empiezan a producirse entonces situaciones de diferencia por la ley habilitante. Entre ellas estaba Luis Michelena, que era ministro de Relaciones Interiores y era, podríamos decir, el presidente de ese momento Quinta República, con un sector que se oponía a las leyes habilitantes. Y en otro lado... Sector de oposición. ¿Ah? De oposición a Chávez. Sí, de oposición a Chávez. Pero de igual manera, porque lo que he podido recoger en un libro recogido muy bien del falconiano Modesto Emilio Freitas, por cierto, que es un excelente analista, él, que no está en Argentina precisamente, recoge que llega un momento dado que Luis Michelena, en una conversación franca con el presidente Chávez, le dice que no es conveniente la ley habilitante. El presidente dice no, que es un compromiso de tal para toda podríamos decir, la reforma del Estado. Ahí, yo después, precisamente en estos días, estaba analizando, yo era miembro de la Dirección Nacional del PPT, y hay un hecho que se produce en las elecciones de la CTV en octubre de ese año, el cual nosotros llamamos el candidato Aristóbulo contra Carlos Ortega, el cual indudablemente esas elecciones se perdieron. Pero Pablo Medina, que era el secretario general del PPT, y que tuve una gran amistad con Pablo. Está en Estados Unidos, por cierto. Sí, está en Estados Unidos, está haciendo política de Estados Unidos. Lamento profundamente ese cambio, porque yo sigo considerando a Pablo un político, pero que es cerrado totalmente. A veces las situaciones de diferencia o no entender o la racionalidad política. ¿Está haciendo política en Estados Unidos, política venezolana, o está haciendo como político allá en Estados Unidos? No, como político, pero con Instagram y cosas de esas, pues. O sea, pues, haciendo política para Venezuela desde Estados Unidos. Para Venezuela, Estados Unidos. O sea, no tiene sentido toda la trayectoria de Pablo, cómo la irracionalidad puede llegar a perder la cordura y la sensatez política. En aquel momento, Pablo... me dice José Albornoz que hay una reunión urgente de Dirección Nacional un día sábado, y me dice, Pablo no estaba allá en Punto Fijo. Sí, nos reunimos aquí con unos trabajadores petroleros en Judibana. Entonces, me dice, pero no, mañana tenemos una reunión que vamos a ver. Y Pablo me dice, yo lo llamo, y Pablo me dice, no, yo voy a ir. Sí, yo voy a asistir a la Dirección Nacional. No, nunca fue. Después yo me comunico con Pablo y me dijo estas palabras: este gobierno se va a caer. Ya, claro, yo no lo
no lo entendí en ese momento, pero sí, después con el tiempo, que sí me lo conseguí después a Pablo, y él me negó que había estado en la... Pablo, pero tú estuviste en Miraflores. Y no, yo no estaba en Miraflores. ¿En cuándo? ¿Los hechos de abril? De los hechos de abril. ¿De 2002? De 2002. Y dice, Pablo se ve cuando está saliendo de Miraflores. Cuando que está saliendo de Miraflores. Y yo le dije, Pablo, pero ahí fue donde yo entendí que Pablo y un sector sí andaba conjuntamente con el sector militar en el golpe de Estado. Entonces, todo eso estaba planificado, se dieron las condiciones, precisamente desde PDVSA, desde los sectores políticos, los sectores mediáticos, la iglesia, que jugó un papel fundamental, que asumió, pero la iglesia asumió prácticamente el golpe de Estado, asumió una relevancia fundamental junto al sector empresarial, y sería tanto. ¿Fue copartícipe la iglesia? Sí. La iglesia católica. Se ve, Merkel de Llana, el cardenal Velasco, y al final, cuando se está coronando... Pero Chávez se le lanzó en el pecho a Cardenal Velasco. Claro, Yo recuerdo ese hecho. Chávez era muy cristiano, y al final en esa situación, en esa conversación, que lamentablemente estuvo el comandante Chávez con el cardenal Velasco, ya quedará para la imaginación y elucubraciones, porque no sabemos qué fue lo que se dijeron. Bien, hacemos el corte comercial y de regreso continuamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos haciendo un análisis de los hechos del 11, 12 y 13 de abril, especialmente el 11 de abril del año, hay que analizarlo todo a la vez, de 11 al 13 de abril del año 2002 se cumplen 21 años de la caída de Hugo Chávez y su pronto regreso al poder. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos haciendo un análisis de los hechos 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Se cumplen 21 años de la caída y el pronto retorno de Hugo Chávez del poder. Ahora, tú hablabas hace un rato, decías del golpe de Estado. Hay varias tesis en relación a esos hechos. Ustedes defienden la tesis del golpe de Estado. Lucas Rincón, recordemos que el alto mando militar en pleno, que Hugo Chávez tenía autoridad entre ellos, uno porque era el presidente de la República, era el comandante en jefe de la Fuerza Armada,
era militar como tal, y muchos de ellos serían amigos de Hugo Chávez. Sin embargo, el alto mando militar en pleno le pidió la renuncia a Hugo Chávez. Pero el día 12, 3 de la mañana, el general Lucas Rincón le dice al país que a raíz de los hechos de la tarde anterior se le pidió la renuncia al presidente de la República, la cual aceptó. Chávez negó en todo tiempo haber renunciado. Ajá, está por un lado la renuncia de Hugo Chávez, está por otro lado, se habla de un vacío de poder también. Algunos aducían eso, que hubo un vacío de poder. Y entonces, renuncia, golpe de Estado, vacío de poder. Por fin, ¿qué pasó? Golpe de Estado. Sin Pero sencillamente. a mí siempre me ha llamado la atención, Pero Arciniega, siempre me ha llamado la atención en un- que cuando Chávez retorna al poder, Chávez no, ¿sabes cómo era Chávez con su verbo? Un verbo encendido y una ametralladora, pues, y Chávez no le dijo nada a Lucas Rincón. Pues Lucas Rincón dijo que Chávez había renunciado, Pero, y Chávez nunca claro, le reclamó pero- públicamente nada a Lucas Rincón, lo envió luego como embajador de Venezuela ante el Vaticano. Con eso lo cayó. Bueno, Pero entonces esa es parte- eso dice eso mucho. es lo que le toca a los historiadores ahora, es tratar de investigar en profundidad esa situación. Patricia Poleo, yo recuerdo que Patricia Poleo una vez en un programa con... Salió con- corriendo. Por Sí, sí, cierto, pero Patricia Poleo en un programa con Leopoldo 13. Castillo decía a los ciudadanos, ella decía que se decía que Lucas Rincón tenía muy atesorada la renuncia de Hugo Chávez, que la tenía muy bien muy guardada en secreto. Eso lo dijo Patricia Poleo. ¿no? Eso lo dijo ella, ¿no? No estoy O sea, diciendo que sea cierto. No aparece y no aparece. Y ya eso, Lucas Rincón de repente en su memoria podría echar el cuento. Pero efectivamente la renuncia la hace el presidente. Yo para renunciar tengo que asumirlo yo como Públicamente. presidente, públicamente. No puede ser Era por fácil una- decir, bueno, me están viendo la renuncia, vamos a hacer una cadena de radio y televisión, pues yo renuncio y públicamente al pero- país. Pero no en ningún momento. Y todas las conversaciones, y todos los Pero acontecimientos así que se disculpa, dieron ese sí, 11, sí, ya, Arciniega, pero también disculpa que Chávez también tenía mucho miedo de que lo mataran. Tal vez el tipo dijo, no, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer que me maten, ¿no? Él tenía mucho por su vida. También eso puede haber jugado un papel allí. lo que pasa es que hay una lección que se aprende de los acontecimientos precisamente de Chile, de la caída del golpe de Estado de septiembre Pinochet, en Chile, Pinochet. Con sí, Salvador Allende. Salvador Allende. Cuando Salvador Allende decide entonces no dejar la moneda y enfrentarse sin fuerza con su círculo más cercano a todo lo que era un golpe de Estado. Y se inmoló en todo caso Salvador Allende. Y igual manera pasó con Mario Pichot en Granada. Carlos Andrés hizo lo propio el 4 de febrero del 92. Carlos Andrés, cuando entró el ministro de la Defensa, Carlos Andrés estaba con un fusil en la mano, con un fusil Bueno, así presto para disparar. Pero no hay comparaciones en toda esta situación. No, claro, bueno, no hay comparaciones. aunque contra la familia de Carlos Andrés Entonces, sí hubo ensañamiento. Hay algunas situaciones, por lo menos en el caso de las historias esas que yo te estoy comentando, donde los líderes se inmolaron. No era necesidad en este caso, ante una situación y ante lo acontecido, donde había un sector, cuando uno ve la plana mayor de la Fuerza Armada, de los generales que se levantan, indudablemente, ellos no tenían el comando de las guarniciones. Ya el comando de las guarniciones había sido asumido por una nueva dirigencia militar, unos jóvenes inclusive que estuvieron en las intentonas del 4 de febrero y del 27 de noviembre. O sea, y cuando precisamente se da el golpe de Estado y después hay esa coronación donde desconocen a las Fuerzas Armadas, a los rangos de la Fuerza Armada, desconocen a los diputados de la Asamblea Nacional, desconocen al Contralor, al fiscal, al Tribunal Supremo, eso fue un boomerang para el golpe de Estado. O sea, ahí hay otro antecedente que hay que analizarlo. Hubo un vacío, ellos dicen que hay un vacío, pero ¿cómo tú vas a decir que hay un vacío cuando constitucionalmente tú has dado un golpe de Estado? O sea, no tiene lógica y en la Constitución la renuncia del presidente, la muerte del presidente, porque el presidente está ahí, pero no apareció como tal la renuncia. Además, si es verdad que el presidente fuera renunciado, tú has debido de convocar a la Asamblea Nacional, que es lo que sale.
para convocar unas elecciones. No, ¿qué fue lo que hicieron ellos? No, Era tan evidente sí, Arsenio, el golpe, sí, pero, Arsenio, pero, Arsenio, fue- pero era- no, en ese escenario bueno. Chávez no estaba en un escenario cómodo. no Entonces, estaba en un escenario. Nadie estaba en un escenario cómodo. No, nadie estaba en un escenario Podía convocar a la Asamblea Nacional, no podía. No, pero ¿qué es lo que te voy a decir? Si no es un golpe de Estado, o sea, Carmona su juramenta, primero lo que tienen que hacer, lo asume la vicepresidenta, o lo asumen, el vicepresidente era Diosdado Cabello para aquel momento, bueno, pero convoca a la Asamblea Nacional de que la Asamblea Nacional tome una decisión. Y aquí está la renuncia del presidente. No se hizo, no es el canal. O sea, que ha demostrado ahí, sin ser, podríamos decir, un jurista con conocimiento profundo, que si lo que se tradujo fue una salida militar con un golpe de Estado muy bien preparada, el primer golpe ¿Por quién? mediático. ¿Por quién? No, ellos estuvieron en la embajada norteamericana, un papel fundamental, ahí se contrataron a los mercenarios. Eso que aparece en Puente Lleguno. Cuando hizo el embajador de Estados Unidos era... ¿Cómo se llama? Bromfield. ¿Ah? Bromfield. Que había sido No, embajador de estaba Estados Unidos en Bromfield y Colombia. Shapiro, sí. ¿No? Bromfield, Shapiro. No, era creo que el otro Bromfield, ese, creo que era ese. Bromfield, no, conocedor y trabajador de la CIA. Entonces, ahí están los acontecimientos. Ahí están los acontecimientos. ¿Por qué el presidente, por qué inmediatamente el pueblo salió a la calle? Todo eso que se presentó en la juramentación de Carmona. Tengo amigos, no voy a decir tu nombre, pero tengo un amigo que era diputado por AD y llama, pues una anécdota de William Lara, y llama a William Lara. Y le dice, nos tienen presos en la Asamblea Nacional. Después que él declara, ¿El 11 de abril? el 12, El 12. cuando ya Carmona se corona, que de facto elimina los poderes. ¿Desde qué recinto Carmona hace ese anuncio al país? ¿En dónde estaba Carmona en ese No, momento? en Miraflores. En Miraflores. Sí, en Miraflores. Sí, no, estaba no me recuerdo bien, pero no estaba en Miraflores, porque fue el 12, la coronación de él. Ahora, te voy a dar el nombre. Rafael Marín era diputado de AD. Y William Lara nos contó esta anécdota, estaba con Jesús, con Montilla, y contó una de las anécdotas. Rafael Marín llama a William Lara y le dice, nos tienen preso en la Asamblea Nacional. Bueno, ¿y ustedes no dieron el golpe de Estado? Yo no podía ir a la Asamblea Nacional. Y lo iracundo y la irracionalidad política de asumir el poder, que a los mismos socios que coyugaron a través de la CTV con Carlos Ortega, Acción Democrática, otro partido, a dar el golpe de Estado, quedaron fuera. Inclusive yo hablé con Alfredo Ramos. Yo me consigo a Alfredo Ramos una vez en el aeropuerto. Y digo, oye Alfredo, ¿qué te pasó? Que se observa en la televisión cuando tú estás en el acto que tú cruzaste caminando. No, Alberto, cuando yo vi eso, yo no voy a avalar esto. Se fue del recinto. No, y se fue del recinto. Me dijo, no, yo no voy a avalar esto. Esto es totalmente irracional. Y no fue lo conversado. Y no fue lo conversado. Pero me dijo Alfredo, me lo dijo a mí. Fue un golpe de Estado. No cabe duda. Yo le digo, Alfredo, vamos a sincerarnos los dos. Me dijo, no. Pues sí, un golpe de Estado. Pero no así como si iban a dar país instalarse en el poder. Porque se iba a llamar 6 meses o un año y se iba a llamar a las elecciones, a unas procesos de elecciones. Pero con esto que se habían instalado ellos no iban a llamar a nada. Y lo que vino era una represión, como efectivamente sucedió. Con Tare, con Rodríguez Chacín, con las situaciones de allanamiento, o sea, toda una situación. Y después aceleraron todos los procesos. Las Fuerzas Armadas así lo entendieron, los altos mandos militares, que se había producido, era un golpe de Estado, y había que restituir, en todo caso, volver a la norma constitucional. Creo que era Velázquez Velasco, algo así, del alto mando militar. Y el alto mando militar que... Él fue como de los más... ¿Era el jefe? Se dio cuenta, no era el jefe propiamente jefe, sino que él fue el que se dio cuenta de la situación. Incluso yo escuché a Miquelena, que Miquelena había dicho, él habló con ese general, Velázquez, que Miquelena, yo siempre digo esto, que Miquelena le dijo, cuidado con lo que le van a hacer a ese muchacho, así dijo Miquelena, con relación a Chávez, cuidado con lo que le van a hacer a ese muchacho refiriéndose al presidente Hugo Chávez.
Y a raíz de eso, creo que el general Velázquez Velasco, que es su apellido, creo que él fue el que hizo que la cosa bajara con relación al alto mando militar, con relación a los militares. Yo creo Incluso que... tuvo la incidencia política. Porque, no, pero ahí había unas instrucciones muy claras del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado. O sea que sabor no se iba a cumplir. Yo siempre he conversado con un historiador muy bueno, que es Juan Romero, uno de los mejores historiadores, para mí el mejor historiador que tiene en este momento, es muy acucioso, ahorita es diputado de la Asamblea Nacional del Zulia, creo que tú lo conoces, ha venido varias veces aquí. Y coincidíamos que había un plan que era asesinar al presidente Chávez en ese momento. Lo que pasa es que las circunstancias... Mira, pero pues, eso no Mira, cabe, esa tesis no cabe porque lo hubiesen mira, matado, hermano. no, Tuvieron chance de haberlo matado. pero no es tan fácil tan despachable. Claro. Claro que era no- fácil. Como no acontece, no podemos decir. Pero yo coincido que al final, cuando lo van a buscar con las instituciones, a lo mejor puede haber acontecido cuando han detenido a los grandes dirigentes de los movimientos de gobierno revolucionarios, han terminado muertos. Aquí, gracias, que esa orden no llegó a cumplir. Bueno, pero es parte de todo esto, Sí. que es lo que yo digo, los historiadores de Venezuela. Esto para un historiador Claro, acucioso, sí, fechas como esta, así es. deberían de estar investigadas. Así es. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Estamos analizando los hechos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002 a propósito de los 21 años que se cumplen hoy. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando, y trapezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, caminando pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos haciendo un análisis de los hechos 11, 12 y 13 de abril del año 2002
a propósito de que hoy se cumplen 21 años de la caída de Hugo Chávez y su pronto retorno al poder. Ahora, Asinea, pero ¿cuál fue el error? Yo te digo una cosa, yo he hecho muchos análisis de eso y tú también los has hecho, tenemos años en eso. Yo escuché muchos programas, vi muchos programas e investigué mucho al respecto. Y a mí me da la impresión de, o sea, muchos culpan a Carmen Estanga, pero para mí Carmen Estanga fue como una especie de un títere. Lo que se hizo, eso que leyó el secretario, la persona, eso no lo hizo Carmen Estanga. A mí me dio la impresión de que todo estaba siendo manejado desde fuera. No sé si como tú dices, que dice que fue el Departamento de Estado, en fin, que fueron los gringos, pero da la impresión de que todo estaba siendo manejado desde fuera. Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando. O sea, sabía lo que estaba pasando en tu entorno acá, pero lo que estaba pasando en el país nadie lo sabía. No todo el mundo lo sabía, pues me da la impresión de que todo estaba siendo manejado desde fuera, ¿no? Y repito, para mí Carmen Estanga fue como una especie de un títere. ¿Cuál fue el error de quienes asumieron esa posición y permitir que Hugo Chávez retornara al poder? Porque a raíz de eso, después de eso, Hugo Chávez se atornilla definitivamente. Claro, después vino el paro petrolero que terminó de atornillarlo, ¿no? Pero eso más bien fortaleció a Hugo Chávez en la presidencia de la República como político. ¿Cuál fue el error para que permitieran que Hugo Chávez retornara al poder? No, mira, en la política creo que ellos le vendieron al Departamento de Estado y a la CIA, los que organizan los golpes. Si a una gente no le gusta, van a volver, no. El Departamento de Estado organiza todos los golpes, sobre todo en América Latina y en el mundo. Se tomaron unas decisiones. Yo me imagino que internamente dijeron, tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos al alto mando militar, hay un descontento. Yo te puedo decir que en enero del año 2022 nosotros leímos una encuesta, la Dirección Nacional del PPT. En ese momento Chávez, la encuesta que nos presenta, que nos llevó a José Albornoz, tenía 28% del presidente Chávez. Una situación, ¿En qué año? En el año 2002, en enero de 2002, Sí, sí. 3 meses antes del golpe, había una situación muy crispante, pues, en Venezuela, pues. Confrontación, una serie de situaciones por todas las situaciones y sobre todo por la mediática. Y el presidente Chávez en aquel momento, en esa encuesta que se llevó, se analizó, estaba el presidente Chávez con 28%, que era bastante de todas maneras. Y estaba la situación muy compleja en todo esos acontecimientos. Pero eso a lo mejor permitió a los tanques pensantes del Departamento de Estado que era el momento de acelerar una salida militar. Y ellos se prepararon contando de que era una situación dominada, que tenían el apoyo y que el presidente Chávez había perdido popularidad y era fácil dar el golpe de Estado. Pero las cosas se hicieron, cuando uno analiza fríamente, pues, y sin parcialidad, uno puede decir, pero es que la oposición hizo todo lo posible para el regreso del presidente Chávez. Descarnadamente uno dice, la oposición hizo todo lo posible para que el presidente Chávez volviera. O sea, el error fue la manera en cómo se posicionó Carmen Estanga, lo que hizo. Todo como se posicionó. Claro, aquí que queda es ponernos a pensar. ¿Qué fuera pasado si no se eliminan los poderes? Es una pregunta. Habían diputados de la Asamblea Porque te Nacional. digo una cosa, Habían diputados de la así, Asamblea Nacional. Tal vez a ti no te va a gustar porque es de tu grupo, pero yo el 12 de abril, yo iba todos los sábados a Moruy, llegando a Moruy, escuché a través de la emisora Ondas de los Médanos al gobernador Jesús Montilla reconocer a Pedro Carmona Estanga como presidente de Venezuela. Si así como lo hizo Montilla, tal vez lo hubiese hecho la Asamblea Nacional en pleno, todos los chavistas, todos los poderes del Estado. Pero me va a disculpar, pero yo estuve el sábado 2. Eso fue después, más tarde, No. hacia la noche, pero en la mañana Montilla dio una... Pero yo lo escuché a través de Ondas de los Médanos. Pero yo estuve el 12 en la mañana, a las 10 de la mañana, salimos una pequeña caravana porque ya habían unas guarniciones se habían levantado. Fuimos a una caravana de 8 carros. Y ¿Por dónde? ¿En dónde? A Ondas de los Médanos. Coro, Salimos a la gobernación, en Coro. Yo estuve presente. Por lo menos en ese programa nosotros estuvimos presentes. Ok, pero Montilla reconoció a Carmen Estanga en ese momento.
No, Yo pero, lo escuché así. bueno, pero en ese programa de Onda de los Médanos, que yo estuve presente, ahí no hubo ningún reconocimiento. Bueno, yo lo escuché a través de un Porque de ahí salimos, eso fue el 13 que fue, de ahí salimos a la gobernación para preparar, porque se estaba preparando la toma de Venevisión. Ahí llegaron y ya se tenía conocimiento de que la Fuerza Armada Cuando había la, guarniciones. la torre de Venevisión. Sí, pero eso, ajá, pero eso fue el No, 13. no, pero, pero- yo me refiero al 12 de la mañana. Ah, bueno, 12 de- pero 12 yo te sábado estoy 12 de diciendo- abril. El sábado, no, el 11 fue jueves, el 12 fue viernes y el 13 fue sábado. Ok, así es la cosa. Pues sí, pues, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿No? Que es parte de toda la situación. El 13, inclusive yo tenía un programa aquí en la mañana en Mundial Caribe, por cierto que había sido invitado. Me dicen, ya tú sabes que no vas a poder venir. Yo le digo, no, está bien, yo no puedo venir. Y después estoy saliendo para Coro y en la salida a Coro me comunico con Anaura Sequera, que tiene un programa en la mañana. Y le digo, ¿puedo salir al aire? Y me vas a permitir lo que yo digo. Arnold Aldama es testigo y Anaura Sequera es testigo. Y yo le digo, yo denuncié que había un golpe de Estado. Ese sábado 13. Claro, hay muchas situaciones que habrá que analizar, pues, que se dan. Ahora, específicamente, lo ocurrido a través y lo que pudimos ver es que el Departamento de Estado nuevamente se volvió a equivocar. Porque ellos confiaron en los que habían dado el golpe de Estado. Seguro le dijeron, nosotros damos un golpe de Estado, tenemos el dominio, con los números en la mano, el presidente no está en su mejor ¿Y momento. quiénes vendieron el golpe de Estado? No, Empresarios y las militares. no. Empresarios militares y políticos. Las petroleras. Las petroleras, indudablemente fue un golpe petrolero. Porque se dio el paro petrolero. Sí, pero eso fue después. Pero estaba con connotación el paro petrolero. Era tener el control de Venezuela por sus reservas no solamente de petróleo, sino gasíferas. Es fundamental. Y en estos momentos de lo que estamos viviendo, esta confrontación, ¿no? Rusia y la OTAN y Europa y Estados Unidos, vemos cómo ahora vienen unos incrementos del precio del barril. O sea, ¿cuál es fundamental? Tener que Venezuela, ¿cuánto llegó a producir Venezuela en la Segunda Guerra Mundial? Con 3.700.000 barriles. Y aquí se llegaron millones y millones y millones de barriles que no lo hemos cuantificado. Y lo describe muy bien Juan Pablo Pérez Alfonso en su libro, por cierto, fundador de Acción Democrática, hundiéndonos en el excremento del diablo sobre la situación petrolera. De hecho, fue un golpe netamente petrolero, auspiciado por ese sector de las transnacionales petroleras. Ahora, lo que no analizaron fue el acontecer político de la realidad nacional y las connotaciones y cómo se dio el golpe de Estado. Bueno, ahí está lo que ocurrió. Mal llevado, mal conformado, desde mi punto de vista, un golpe de Estado, no había un liderazgo. Lo que había era asumir posiciones para llegar aquí a gobernar y empezar a repartir lo que hizo el gobierno interino. Empezaron a repartirse algunas empresas y pedir dinero. Bueno, es la redición. Lo de Guaidó es un golpe de Estado. Así nega, pero la dirigencia de chavista como tal tampoco dio la cara. Se habla mucho de Diosdado era el vicepresidente, se habla mucho que Diosdado salió corriendo a esconderse, que se escapó en una ambulancia, vestido de enfermera y tal. No, pero bueno, era fundamental en este caso preservar la vida en un momento determinado porque después se demuestra que constitucionalmente, como dice la Constitución, se juramenta Diosdado y después cuando aparece el presidente Chávez y Diosdado juramenta nuevamente su toma de posición al presidente Chávez. Pero Diosdado se juramentó ese día. Pero, Yo recuerdo cuando Chávez llegó, le digo, estaba, bueno, cuando, estaba William Lara. No, pero Chávez llegó primero allí, y después Sí. después que está No, estando pero- Chávez ya Sí, pero, en la pero televisión, ¿quién asume? llega Diosdado ¿quién- Cabello sí, y Chávez le pero dice, ¿quién epa, asume? Sí, sí. entrégame el poder, Pero entrégame el ¿quién, poder. pero ¿quién asume en ese momento determinado? Al vicepresidente. Porque el presidente no había asumido. Pero lo había asumido, pero Diosdado no lo había asumido tampoco. No, ya ¿En qué momento era- lo asumió Diosdado? No, lo había asumido. Como vicepresidente estaba ahí. Pues. Públicamente. Coño, estaba ahí públicamente. Avillaya ya estaba allá, pues, Sí, dando instrucciones y todo eso. Y a buen resguardo. Pero Diosdado aparece, Chávez llegó primero que Diosdado a ese recinto, cuando Chávez sale No, pero a través de Diosdado. venezolana de televisión. Pero Diosdado estaba ahí también.
Yo estaba ahí reunido con William Lara y todo eso. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento, caramba, se ha hecho corto el programa hoy, conversando con Humberto Ceniegas, haciendo un análisis del 11, 12 y 13 de abril del año 2002, a propósito de los 21 años de sus sucesos. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando 500 personas, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Humberto Ceniegas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos analizando los hechos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Hoy se cumplen 21 años de esa situación. Ahora, definitivamente, esto sirvió, repito, para, te lo dije en ese momento, para fortalecer a Hugo Chávez. Claro. Fue un boomerang. Claro. Inmediatamente lo fortalece. Y lo fortalece tanto que ellos insisten, y te digo que es un golpe petrolero porque después preparan el golpe petrolero y el sabotaje de diciembre del año 2002. Y ratifican, o sea, el liderazgo. ¿Qué fue más duro para Chávez? ¿El abril de 2002 o el paro petrolero? Mira, nosotros tuvimos los dos acontecimientos. Y recuerdo que en esa oportunidad el golpe de Estado se dieron tanto los acontecimientos tan rápido que fueron una dialéctica rápida y que los acontecimientos. En cambio, el sabotaje petrolero tuvo connotaciones. Inclusive, esto poco lo he contado, fue una situación crítica verdaderamente. Crítica, y te lo digo que era un golpe petrolero porque Jorge Cancoc era vicepresidente de PDVSA y a través de las convenciones colectivas, las discusiones de las convenciones colectivas y el acercamiento con la directiva de PDVSA, yo tenía una relación de amistad con Jorge Cancoc. Me acuerdo que Jorge Cancoc me llama y me dice, le digo, Jorge, bueno, ¿y qué? ¿Van a parar la flota? Ya paró flota y van a parar PDVSA y todo eso. Me dice, la única manera de que nosotros detengamos este paro es que renuncie el presidente Chávez. Me recuerdo, ahí está, yo lo tengo, soy testigo. Y yo tuve la oportunidad, el presidente Chávez me llamó, estaba en una reunión, por cierto, estamos en el sindicato, estaba con el Cordero, otro compañero, y me llama para preguntarme realmente por la situación. Chávez. Chávez me llamó, yo hablé con él.
y la noté porque ya era muy prolongado. Pues. Y una situación... El paro. El paro. El paro se le fue de las manos a todos. Sí, o sea, fue una situación... A Chávez se le fue el paro de las manos. O sea, pero Incluso Chávez, yo en siempre el he corto de dicho, tiempo... Chávez, yo digo que Mira. Chávez era como el Galápagos, Chávez se escondió, o sea, escondió mucho la Pero- cabeza en ese entonces, cuando el paro petrolero. Pero Estuvo él muy arranca, silente. él arranca entre el 2, se produce el 4, pero te voy a decir algo, tuvo esa capacidad el presidente Chávez. O sea, estaba Luis Rodríguez, tuvo esa visión, y en ese momento veníamos de los acontecimientos de abril, del golpe de Estado, y a pesar de que se plegó la inmensa mayoría, yo he escuchado en estos días, no, que los compañeros lo despidieron, hermano, si usted no fue al trabajo, muchos compañeros que regresaron. Y los compañeros en esa situación, con la baratería y el secuestro de los tanqueros, con la paralización de la refinación y de la producción, tuvimos la oportunidad. En este caso, el presidente Chávez fue una situación muy crítica, pero en ese momento el presidente Chávez tomó decisiones fundamentales y se pudo tener un hombre como Iván Hernández aquí en Paraguaná, en el centro refinador, en Oriente a Luis Marín y en Occidente a Félix Rodríguez. O sea, y con el apoyo, indudablemente, del pueblo venezolano. O sea, pero fueron momentos muy difíciles también, muy difíciles, que el presidente pudo sortear, como lo sorteó y ahí queda para la historia todos esos acontecimientos, cuando el presidente sale con el Cristo. El presidente Chávez era muy creyente. muy Eso fue el 13 de cristiano. abril. 13 de abril, cuando él regresa y sale con el Cristo. El papel fundamental también de José Vicente Rangel, pues José Vicente fue un papel fundamental porque conocía parte de la política, tratando de que esas situaciones no se repitieran. Y como dice el bolero de Felipe Pirela, Incluso la se historia vuelve a dice, repetirse. se dice que José Rangel dijo, cuando Chávez, cuando el 11 de abril, vamos a inmolarnos, algo así. Creo que Sí, fueron José Vicente y Freddy Bernal, quienes estaban Yo, dispuestos a inmolarse. yo te puedo decir, yo no sé de eso, pero yo conociendo a José Vicente, no era un hombre de inmolarse tan fácil, no era el momento de inmolarse. Muchos a lo mejor habían pensado como ese garibaldismo, no, porque lo importante para ese momento es conservar la vida y el liderazgo. No hago nada yo desaparecer del escenario político, no, había que mantenerse y yo creo que eso fue fundamental. Ahora, esos acontecimientos retumbaron a nivel internacional. Y el primer golpe que lo acompaña la mediática también. Claro. No, o sea, y el presidente Chávez de ese momento asume un liderazgo ya no nacional, sino internacional. O sea, se ve como, y empieza a ser el líder de los países del Yo tercer recuerdo que en mundo. una oportunidad la colega Marisabel Parra, colega periodista Marisabel Parra, muy buena periodista, excelente periodista, por cierto, te llegó a entrevistar a ti para Unión Radio, decía en el programa a los ciudadanos, A los ciudadanos, sí. con Leopoldo Castillo, él decía en ese entonces que Venezuela estaba catalogado como un santuario informativo. Aquí había corresponsales de todas partes De del mundo, todas partes del porque mundo. Venezuela, o sea, con Hugo Chávez, pues generaba muchas noticias, diariamente generaba muchas noticias. No, muchas, Sí. demasiadas noticias, sobre todo por la dinámica de los acontecimientos. Y en el Estado Falcón jugó un papel fundamental, porque yo sé que estamos al final. La recuperación, la toma de Venevisión, la recuperación. Eso fue el 13 de abril. El 13 de abril, estamos llegando al final y es bueno contar un poco de la historia y agradecerle a lo mejor a esos compañeros que nos acompañaron en la toma de la base naval. Yo creo que te lo dije una vez, yo entré con Luis Mercado, el alcalde Luis Mercado, le di la oportunidad a conversar con Luis Alberto Chirino y me pareció, y siempre mantení mi posición, que no estaba muy de acuerdo con que el presidente Chávez volviera. Y creo que independientemente de toda la situación que se estaba presentando a nivel nacional y que tomamos las guarniciones para que regresara nuevamente el presidente Chávez, habían jefes de guarniciones que no estaban de acuerdo que regresara el presidente Chávez, estaban esperando hasta el último momento. Sí. Inclusive ahí nos acompañó Carlos Salinas, el mayor Carlos Salinas, estuvo el capitán. De Morui, con el coterráneo de allá de Morui. Ajá, por cierto, estaba el capitán Gustavo Padrón, que fue el que leyó. ¿Por qué yo digo esto del almirante Luis Alberto Chirino? Porque lo mandamos a hacer yo le digo, bueno, se están pidiendo los pronunciamientos, almirante, cuando pasa por segunda vez.
Entonces me mandó una hojita así, que yo la leyera. Yo le digo, yo no puedo leerlo, yo no sé el sector militar. No eres militar, No, no, y le digo yo a Carlos Salime, porque este padre de la neta, Carlos, pero coño, tendrá que, no, que yo estoy retirado. Entonces yo le digo, capitán Gustavo, yo lo leí el capitán Gustavo Padrón, déjame para terminar esta anécdota. Y yo después tuve tiempo que sin verlo, entonces me lo consigo en Coro, en el lago, ¿no? Supermercado Lao. Y me dice, bueno, capitán, usted debe estar, no, a buena broma me echaste, me mandaron por el concreto. Y un saludo al capitán Gustavo Padrón. Bien, estamos llegando al final del programa, así brevemente, ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Brevemente, por favor. Bueno, mira, que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Estamos en situaciones difíciles, pero debemos de lograr en estos momentos, con todas las situaciones que están pasando, la salida de un apoyo nacional entre todos los sectores políticos. No vivimos la situación. Está muy complicada la situación, que no hemos tocado el sistema, después lo vamos a tocar, pero sí el llamar al sector de la unidad y que no puede haber salida La de salida atajo. es electoral. La salida electoral y constitucional. Inclusive pueden estar sobre la mesa todas las propuestas para la paz y beneficio del país. Ok, gracias a Gracias Humberto a ti, Arciniegas, Henry. dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, por este excelente análisis del 11, 2 y 13 de abril del año 2002. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.